Cordial saludo compañeros y tutor, mi nombre es Edwin Andrés Paz Escobar, estudiante de tercer periodo de la tecnología en irradiación e imágenes diagnósticas, matriculado en el CEAT Palmira, correspondiente al grupo 14. En esta ocasión voy a desarrollar este video para dar trámite a lo visto en el laboratorio de mecanología convencional, en donde les voy a hablar sobre las proyecciones adicional, alar y obturatriz. Recordemos que toda toma de rayos X debe hacerse con los implementos de bioseguridad, como lo son guantes y tapabocas. En esta ocasión tenemos una paciente el decúbito supino con una ligera rotación de su cadera de 45 grados, en donde para la posición alar, la parte la parte apoyada sobre la mesa es la posición alar, en donde el rayo va perpendicular a 90 grados a la estructura ciática. Recordemos que vamos a ver ciática mayor y ciática menor. Vamos a descartar procesos patológicos como fracturas de la columna posterior y el borde acetabular. En cuanto a la obturatriz, la misma posición de cúbito supino con una ligera rotación a 45 grados. A diferencia del alar, la imagen a tomar, el rayo va dirigido a la parte que está levantada. De igual manera, 90 grados, rayo apuntando a esta parte donde vamos a ver el agujero obturador y vamos a descartar procesos patológicos de la columna anterior. Recordemos que todos los factores técnicos vamos a aportar un chasis de 24 por 30 longitudinal y los valores serían 80 MA y 60 de KB. Cordial saludo compañeros, mi nombre es Edwin Paz, espero haya quedado claro. Buenas tardes, mi nombre es Ancisar Arley Parra Lozada, soy estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. El día de hoy vamos a hacer una proyección postero-anterior de la mano. Para dicha proyección la voy a realizar en compañía de mi mamá. Cuando ya tenemos al paciente en posición para realizar la proyección, colocamos la mano del paciente sobre el chasis, colocamos la mano del paciente en forma supina, separando los dedos de los unos a los otros. Para esta proyección utilizamos un chasis de 10 por 12. Voy a hacer referencia de que este es el rayo central. Cuando ya tenemos ubicado el rayo central a la altura de la articulación metacarpofalángica del dedo número 3, el antebrazo debe de ir a la misma altura de la mano. De esta manera se realiza una proyección postero-anterior de la mano. Muchas gracias. Entonces, Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Diego Fernando Muñoz Romero, estudiante activo de la UNAD UDR Mariquita, en el programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy vamos a hacer una práctica sobre proyección, protocolo de proyección para radiografía anteroposterior de cadera. El día de hoy me acompaña mi hermano, el cual va a ser el paciente, me va a colaborar para esta práctica. Primeramente le pedimos al paciente, o bueno, antes de eso, esta proyección se toma con las indicaciones clínicas de traumatismo, de pronto de neoplasias, de un posoperatorio o por dolor articular de la cadera, ¿correcto? Teniendo en cuenta todas estas indicaciones clínicas, vamos a usar un chasis de 14 por 17 pulgadas o de 33 por 45 centímetros. El paciente va a estar totalmente de cúbito supino sobre el buquimesa. Esta es la posición del paciente. La posición anatómica de la estructura estudiar es la siguiente. El paciente va a poner sus pies, sus dedos pulgares o primer dedo de los pies van a ir unidos en una angulación de 15 grados. Sus talones deben ir separados con los pies rectos. Como podemos ver acá, los brazos los tiene extendidos. Vamos a solicitar que los brazos, por favor, los cruce en el pecho. Correcto. ¿Para qué se hace eso? Para que a la hora de tomar la impresión
los brazos no sean visibles aquí en la radiografía. Teniendo en cuenta esto, el chasis lo vamos a usar en esta parte. Suponemos que este es el buquimesa. Aquí vamos a poner el chasis que quede correctamente posicionado al colimar, que quede centrado correctamente el chasis y el rayo de gas. La radiografía, lo que vamos a ver en la radiografía son las siguientes estructuras anatómicas. Vamos a ver las crestas ilíacas, vamos a ver el tercio proximal del fémur, vamos a ver el sacro, vamos a ver el isquión, el ilión, la pubis, la sínfisis púbica. Vamos a ver todas esas estructuras. Importante que las tres articulaciones sean muy visibles: la sacroiliaca, la coxofemoral y la sínfisis púbica. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a poder mirar esto. Esta es una radiografía comparativa de cadera. También está la radiografía unilateral de cadera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El haz va a colimar, se va a tomar la radiografía y se va a llevar a ver la imagen correctamente. ¿Listo? Para eso le pedimos al paciente que por favor sostenga la respiración a la hora de disparar el rayo para que la imagen salga como debe ser. No debe salir distorsionada, debe salir con buena calidad, no debe salir ni radiolúcida ni radiopaca. Buen día, mucho gusto, mi nombre es Carolina Silva y en el día de hoy les voy a hablar sobre el test de Farid. Para este test es un procedimiento indoloro, se hace para verificar y para diagnosticar patologías de las extremidades inferiores, realmente es como para medir. Para esto le vamos a pedir al paciente, el nombre de él es Daniel, y le vamos a pedir que se quite anillos, pulseras, si tiene monedas en los bolsillos. Nada metálico tiene que estar de las extremidades, de la cintura para abajo, para poder hacer el procedimiento. Para eso le vamos a pedir que se ponga boca arriba, de cúbito supino en la mesa de exploración. El chasis que vamos a utilizar es un 14×17. Y vamos a tomar 3 proyecciones en una misma imagen radiológica. La primera proyección es la AP comparativa de cadera o de la articulación coxofemoral. La segunda proyección es una proyección AP comparativa de rodilla. Y la tercera proyección es una AP comparativa de la articulación del pie. Bueno, como les decía, la AP comparativa de la articulación coxofemoral son 3 centímetros arriba de la cresta ilíaca. Pero para evitar inconvenientes de manipular al paciente, le vamos a decir al paciente que se toque el ombligo. Exacto. Entonces son 3 centímetros arriba de la articulación de la cadera. Aproximadamente el rayo central es perpendicular, o sea que nos iría en esta parte de aquí, ¿sí? La segunda proyección, le vamos a pedir al paciente que tenga las piernas extendidas, que no haya, que la articulación de la cadera y la cadera no esté rotada. Y la segunda sería 3 centímetros arriba de la rodilla, en la parte del fémur, y 2 centímetros por debajo de la rodilla. Esa sería nuestra segunda proyección. Las rodillas deben estar centradas y el rayo del chasis iría aquí. Y la tercera proyección es la de la articulación del pie. Los pies tienen que estar derechos y hacemos la tercera proyección justo en la articulación del pie. Aquí iría nuestra tercera, el rayo central es perpendicular, y acá iría nuestra tercera y última proyección. Todas estas salen en una misma imagen radiológica. Gracias. Esto es lo que vamos a observar en nuestra primera imagen radiológica. Vamos a observar lo que es los agujeros rotadores, el isquión, la cresta ilíaca. Vamos a observar lo que es el cuello o cuerpo del fémur, lo que es la cabeza del fémur, la parte proximal del hueso del fémur. Cuando tomemos nuestra segunda imagen radiológica, vamos a observar lo que es la meseta tibial, la articulación de la pierna, de las rodillas. Vamos a observar la articulación femorotibial, las mesetas tibiales, ¿sí? Eso es lo que vamos a observar en nuestra segunda imagen radiológica. En nuestra tercera imagen radiológica vamos a observar la articulación del pie, ¿sí? En este momento vamos a observar la articulación tibioestragalina y todo lo que
conlleva a nuestra articulación del pie. Así es como quedaría nuestro test de Farib con las 3 proyecciones en una misma imagen. Gracias. Buenas tardes, tutores y compañeros. Mi tema fue escoliosis. Como ya sabemos, la escoliosis es una desviación de la columna vertebral, ya puede ser a nivel dorsal o lumbar. Esta desviación nos forma una C o una S. La S puede ser porque se nos da una doble desviación, ya puede ser a nivel dorsal que se nos desvían lateral izquierdo y nivel lumbar lateral derecho. Entonces se nos forma como un tipo de S en la columna. Para esta proyección es postero anterior. Esta puede ser con inclinación izquierda o inclinación derecha. Para esta utilizamos un chasis de 14 por 17 y realizamos 3 tomas, o sea 3 disparos, y luego se las junta todas para visualizar toda la columna completa. Para esta se necesita que pues, se logre ver todas las densidades, que tenga un buen contraste, también que estén los niveles de kilovoltaje y miliamperios bien, porque si tiene mucho kilovoltaje la imagen va a quedar muy oscura. Listo, ya. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Jairo Enrique Valderrama Durán, estudiante de radiología, tercer semestre. Voy a explicar la proyección sobre rodilla AP. Para este estudio utilizamos un chasis como este de medida 10 por 12. Se le pide al paciente que se coloque en decúbito supino. Para colocamos el chasis en el buque. Acomodamos el colimador que quede centrado a un centímetro, el rayo central a 1 centímetro por debajo de la P de la rodilla. Introducimos el chasis. Las indicaciones que le damos al paciente es que se quede quieto durante la exposición y nos dirigimos al control y hacemos el rayo. De este modo ya se realiza el estudio, procedemos a sacar el chasis y lo llevamos al equipo para digitalizar la imagen. De este modo ya podemos ver cómo quedó el estudio. Se le dice al paciente que permanezca en la mesa para ver si la radiografía quedó bien. Si en ese caso quedó bien, pues ya se le pide al paciente que se levante y damos terminado el estudio. Muchas gracias. Compañeros y tutora, soy el estudiante Jameson Mauricio Carvajal Estrada. Para lo que es la proyecciones de cadera y pelvis, realizaremos hoy una proyección de cadera inlet y outlet, en la cual necesitaremos que nuestro paciente se encuentre en una posición de cúbito supino sobre un buki de mesa. El chasis que utilizaremos para la proyección es de 14 por 17 y el rayo central debe estar en una angulación para el inlet de 40 grados en dirección caudal. Este rayo central debe estar ubicado unos 4 centímetros arriba de la sínfisis púbica, o podemos identificarlo aquí desde el trocánter mayor. Entonces unos 4 centímetros debe estar la angulación del rayo central, el cual debe concordar con el centro de nuestro chasis. ¿Sí? Verificamos que quede en el centro del chasis y tomamos la imagen. ¿Para qué sirve esta proyección? Para diagnosticar traumas de cadera, algún tipo de trauma
anillo pélvico o en la sínfisis púbica. El otro estudio que realizamos es el estudio de cadera Auler. Este estudio se realiza para los hombres, debe tener una angulación, el rayo central debe tener una angulación de 20 a 35 centímetros en dirección cefálica, y para las mujeres una angulación de 30 a 45 centímetros en dirección cefálica. El rayo de luz debe estar unos 3 a 5 centímetros por debajo de la sínfisis púbica o el trocánter mayor. Identificamos nuevamente la sínfisis púbica, el trocánter mayor, y contamos unos 4 o 5 centímetros. En esa parte debe estar la angulación de nuestro rayo central. Identificamos que el chasis se encuentre en esta angulación, lo corremos y verificamos que el rayo central dé en todo el centro del chasis. Eso es todo por hoy y muchas gracias, compañeros. Mi nombre es Diana Marcela Londoño Vergara, pertenezco a la UDR de Líbano, Tolima. A continuación les voy a exponer sobre dos proyecciones DUM de 45 y 90 grados. En esta proyección de 45 grados vamos a utilizar el chasis de 14 por 17. Esta necesitamos del buque. Medimos 4 centímetros de la cadera y ahí es donde colocamos el chasis. El colimador lleva el rayo perpendicular hacia la sínfisis púbica. Va así derechito hacia la sínfisis púbica. En esta proyección vamos a visualizar la parte antero superior del cuello del fémur. La posición o el ángulo es así a 45 grados con una aducción de 20 a 40 grados. Esta es la posición de aducción en 45 grados. Y la otra proyección, que es DUN también, pero a 90 grados, esta vamos a utilizar el mismo chasis de 14 por 17, también con buki, pero ya la posición es también posición supina, pero ya el grado es a 90 grados. En pacientes así podemos utilizarlos ya obteniendo una mesa o una escalera para sostener la posición. Ya en esta proyección lo que vamos a visualizar es despejar toda la parte anterior del cuello para mirarle el fémur y la parte de la cabeza. Y la luz, el colimador igual va con la proyección hacia la sínfisis púbica. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Norma Betancourt. El día de hoy vengo a tomar dos proyecciones de pierna, una AP y la otra cúbito lateral. Buenas tardes, ¿con su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Juliana. Juliana, ¿por qué motivo viene? Porque me sale la pierna. Bueno, Juliana, nos vamos a acostar en esta mesa, pero tiene que retirarse, le decimos al paciente que se tiene que retirar el pantalón, medias y zapatos. En este momento pues ella se va a retirar sobre las medias y los zapatos. Vamos a manejar un chasis número 14 por 17. Acá va a ir de forma perpendicular la pierna. Como la pierna es más grande que el chasis, lo vamos a poner en forma de diamante. Donde también tenemos que ubicar el radio central de forma diamante. Como la mesa es móvil, también vamos a ubicarla. En ese momento se le toma la placa AP. La vamos también a poner en cúbito lateral en forma de diamante, donde la pierna buena la vamos a cruzar apoyándola en la mesa y le tomamos la placa.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Londoño. Voy a exponerles sobre las articulaciones temporomandibulares. Buenas tardes. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Norma, que el médico me dio la placa. Porque siento mucho dolor. ¿Me va a ubicar allá, por favor? Para esta placa le voy a tomar 3 proyecciones, las cuales son una AP, que es TAU, la otra que es lateral con boca cerrada y la otra que es con boca abierta, lateral también. Vamos a ubicar al paciente de forma de pie, le vamos a retirar los accesorios. Y para la forma AP tienen que ir, le decimos al paciente que se ubique, que vaya un poquitico en mentón y abra la boca. El chasis que vamos a utilizar es 8x10. El chasis tiene una forma derecha para poner. Se va a ubicar de esta forma. Y se toma la placa. Para ubicar al paciente de forma lateral, con boca cerrada, ubicamos al paciente así, que ponga la mano ahí, y de esta forma se va a ubicar con boca cerrada, así se va a tomar y se toma la placa. Y la otra es la misma, lateral, pero con boca abierta. El rayo va a ser ubicado en ATM, que es anteromandibular. Para tomar estas 3 proyecciones se van a utilizar los 3 chasis, que son 8x10. Muchas gracias. Rayos X con proyección tangencial de rótula. Esta proyección a posición corporal del paciente, el paciente tiene la pierna no afectada, totalmente extendida, y la posición radiológica, la pierna afectada tiene que estar flexionada y la superficie de la rótula quede perpendicular al plano de la mesa. Y esto se consigue con una venda, el paciente tirando de ella hasta lograr la angulación requerida por el médico, que puede ser de 45, 60 y 90 grados. El rayo central va a ir vertical, dirigido al espacio femorrotuliano, y los criterios de calidad son que se debe observar el espacio de la rótula, el espacio de la articulación femorrotuliana, la superficie articular del fémur, el cóndilo lateral del fémur y de la tibia, el cóndilo medial del fémur y de la tibia, la articulación tibioperonea, la superficie articular de la rótula y el fémur. En estas proyecciones se usan unos valores que van de 55 a 65 kV, un miliamperaje de 25 y la distancia focal de 105 a 115 centímetros, y también se usan chasis que son de 18 por 24 centímetros. Gracias. Cordial saludo, tutores y compañeros, mi nombre es Mario Barajas. A continuación vamos a ver cómo se realiza una radiografía de AP de columna dorsal, donde vamos a tener el paciente en una posición de bipedestación con los pies ligeramente separados, crestas ilíacas alineadas al igual que los hombros. Vamos a utilizar un chasis de 11 por 14 pulgadas a lo largo, borde superior del chasis por encima a 3 centímetros de los hombros. Línea sagital tiene que ir alineada con el buquimural para tener una buena radiografía. Posiciones anatómicas a radiografiar: el eje longitudinal de la columna dorsal también tiene que ir alineada sobre el eje vertical del buquimural. Le indicamos al paciente que no respire. El foco de la película va a ir a 1 metro en una técnica aproximada de 67 kV a 40 MAS.
y lo vamos a dirigir hacia la T6 o a la D6. Las estructuras anatómicas vistas en esta radiografía son articulaciones costovertebrales y costotransversas, últimas costillas, borde hepático, línea del psoas y estructuras pélvicas. Apófisis espinosas deben aparecer en la línea media del paciente, cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales. Los criterios de evaluación deben ser claramente visibles, como la columna dorsal desde la C7 a la L1. Las apófisis espinosas deben aparecer en la línea media del paciente, la columna dorsal alineada en el centro de la radiografía, los cuerpos vertebrales y respectivos espacios intervertebrales, al igual que el tejido blanco. Muchas gracias. Con Sebastián Ahumada vamos a hacer la representación, esquematización de las proyecciones de columna cervical. Empezamos con constatar el nombre del paciente y que el estudio que les es mandado sea el correspondiente al que vamos a realizar. Previamente se le indica al paciente que retire cualquier elemento de metal que tenga en el cuello, la cara, sobre todo en las orejas, en los oídos, como son los aretes, los piercings, sobre todo en la nariz. Y si en el cabello tiene el cabello recogido con alguna moña, algún elemento que tenga metal o plástico, que lo retire igualmente. Empezamos con la proyección en AP de columna cervical. Ubicamos al paciente en bipedestación, bien derecho, pegado completamente al chasis o si no al buqui de pared. Tratamos de elevar un poco el mentón, el maxilar, para que la rama horizontal del maxilar quede, valga la redundancia, horizontal lo más que podamos, para que podamos realizar la proyección adecuada. El rayo central va a incidir de aproximadamente unos 15 a 20 grados en dirección cefálica al centro del cuello. Podemos tomar como referencia la alineación entre la mesa y el buqui de pared para tomar esta referencia. Seguimos con la proyección lateral de columna cervical. Acomodamos al paciente del lado izquierdo preferiblemente, que el hombro esté completamente pegado al chasis o al buqui mural. Hacemos la corrección del maxilar inferior igualmente y realizamos el disparo. El rayo central va a incidir exactamente a la mitad, a la altura de C4 o a la mitad del cuello. Continuamos con las proyecciones oblicuas. Ya estas proyecciones son proyecciones adicionales a la columna cervical, en las cuales vamos a observar los agujeros de conjunción. Le pedimos al paciente que sobre su propio eje y los pies juntos rotarlo aproximadamente unos 45 grados, primero del lado izquierdo y luego del lado derecho, para poder realizar la proyección. Por favor. Bien. Hacemos lo mismo que hacemos con las otras proyecciones. Y el rayo central va a incidir de igual manera que en las otras proyecciones, al centro del cuello. Continuamos con las proyecciones dinámicas. Las proyecciones dinámicas son aquellas proyecciones que empleamos para la movilidad de la columna cervical. ¿Cómo se realiza? Colocamos al paciente del lado izquierdo preferiblemente. Vamos a indicarle que lo que más pueda, echar la cabeza hacia atrás. ¿Vamos? Lo más que pueda. El rayo central va a incidir de manera perpendicular igualmente al centro de la columna. Esa sería máxima extensión. Ahora vamos con máxima flexión, que sería hacia adelante, tratar de llevar el mentón hacia el pecho lo más que pueda. Y el rayo central va a incidir de igual manera a la altura de C4. Gracias por su tiempo, muy amable. Cordial saludo, mi nombre es Laura Jimena Carlos Zamba. A continuación voy a hablar sobre el protocolo para la toma de radiografía en clavícula. Bueno, según indicaciones clínicas, principalmente esa se da por trauma para descartar fracturas, lesiones o de pronto alguna deformidad de la clavícula. Bueno, en este caso voy a hablar de la proyección AP axial. Bueno, para la toma de esta radiografía de la clavícula se hace una angulación cefálica, es decir, se angula el tubo con dirección hacia la cabeza entre 15 y 25 grados.
Una vez dada la angulación, se procede a tomar la radiografía para la clavícula. Se ubica al paciente en el buque mural en bipedestación, se centra con referencia a la línea media que pasa a la altura de la mitad de la clavícula. Va a haber un extremo medial y un extremo externo. El externo para articular con el acromión y el medial para articular con el esternón y formar las dos articulaciones. Se colima la imagen de tal forma que nos quede solamente la clavícula. Nos va a quedar sobre la parte media de la clavícula y el rayo central. Bueno, criterios de evaluación: es muy importante incluir las dos articulaciones, se deben incluir, no recortar las dos articulaciones por los dos extremos. Y para la ubicación del chasis, como el rayo va angulado, nos vamos a angular por la línea del centro, que esa línea del centro coincida con la línea media del chasis. Bueno, criterios de evaluación para esta toma: tenemos que ver que la clavícula va a quedar despejada, es decir, va a quedar alejada de la caja torácica. Normalmente la clavícula siempre se superpone en los primeros arcos costales. En este caso la clavícula va a quedar despejada de esos arcos costales. Debemos ver que abarca los dos extremos, mostrando el extremo interno y externo. Es decir, se van a ver las... Cordial saludo para todos, mi nombre es Sebastián Morán. En esta oportunidad voy a dar a conocer el estudio de las articulaciones esternoclaviculares. Para este estudio vamos a necesitar dos proyecciones, las más importantes: antero-posterior en bipedestación o antero-posterior en decúbito supino. En bipedestación vamos a ubicar al paciente en la posición estructural con la parte posterior pegada al buque, obviamente, brazos extendidos, piernas extendidas. Vamos a centrar a nuestro paciente lo mejor posible. Vamos también a colimar el rayo central directamente en el manubrio external, colimando por la parte superior desde la C7 o la D1 y por debajo hasta el tercio medio del esternón. Hacia sus laterales vamos a colimar hasta el tercio medio de las clavículas. Para este estudio vamos a necesitar un chasis de 10 por 12 pulgadas a lo ancho y a una distancia foco-película de 1 metro. Muchas gracias. Reciba un cordial y respetuoso saludo, tutora. Mi nombre es Joana Paola Chausma-Sabel. A mí me correspondió el tema de vértebras lumbares, dinámicas y oblicuas. Para esta exposición he tomado la proyección AP y la lateral. Para esta exposición está colaborando mi hermano, Leonardo Chausma-Sabel. Para estos estudios es muy importante que tengamos en cuenta que al paciente se le deben hacer unas preparaciones previas, las cuales son unas dietas del día antes, una toma de laxantes y una colocación de enemas, entre otros. También es muy importante que constatemos los datos del paciente, al cual le vamos a realizar el estudio. Otra cosa también importante es el chasis que vamos a utilizar. ¿Por qué es importante? Porque el chasis va de acuerdo al tamaño del paciente, a la estatura del paciente. En este caso vamos a utilizar un chasis de 11 por 14 pulgadas para los dos estudios. Estos estudios radiográficos están indicados cuando hay traumas, dolores, fracturas, luxaciones, para detectar un cuerpo extraño, para evaluar procesos degenerativos óseos y del espacio intervertebral. Es muy importante que en el momento del estudio la región que vamos a estudiar se encuentre descubierta y sin ningún complemento metálico o radiopato que pueda interferir en el estudio. Entonces, por favor, me hace el favor y se quita la ropa. En esta parte haría como de buque mural, la pared haría como de buque mural. Yo voy a decirle al paciente
cuál es la posición que él debe adoptar. Entonces, para la proyección AP, el paciente se coloca en bipedestación, con los pies levemente separados para que haya un soporte equitativo del cuerpo, los brazos a los costados levemente separados del cuerpo, erguida la posición, nada de estar bajando la cabeza, una posición erguida, la columna recta, que por favor que no haya ningún movimiento del paciente. También es importante que en el momento de la colimación colimemos los cuatro lados, se coliman los cuatro lados, incluyendo las articulaciones sacroiliacas y los músculos del psoas. El rayo central se dirige perpendicular a L3, es justo allí donde estoy señalando, a L3, tres dedos por encima de las crestas ilíacas. En la proyección, en el momento de la colimación debemos pedirle al paciente que suspenda la respiración. En la proyección lateral le pedimos al paciente que por favor se ponga en decúbito lateral izquierdo, que es muy importante que se ponga en decúbito lateral izquierdo para poder evaluar los espacios intervertebrales. En decúbito lateral la parte se encuentra pegada al buque mural, las piernas no deben estar flexionadas, debemos tener una posición erguida y los brazos los debemos colocar entrelazados hacia la parte posterior de la cabeza. De esta forma se debe encontrar el paciente para tomarle el estudio. La colimación de la lateral se coliman los bordes laterales inferiores y el rayo central se dirige perpendicular al eje inferior, 3 dedos por encima de las crestas ilíacas, más o menos sería en esta parte, ahí donde estoy señalando. Es importante que en el momento de la exposición le pidamos al paciente que suspenda la respiración. Muchísimas gracias, muy amable doctora, por la atención. Cordial saludo, doctora. Mi nombre es Rocío Castañeda, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación voy a describir la técnica para realizar un carpograma. Estoy con mi paciente Dylan Santiago, de 11 años. Como primera medida debemos tener en cuenta el uso de los elementos de protección personal. En este examen utilizamos un chasis de 8×10 que va sobre la mesa. La posición del paciente es en sedestación y la posición de la mano y el antebrazo apoyados sobre la mesa con los dedos ligeramente separados. La proyección que se utiliza en este examen es postero-anterior. El rayo debe ir vertical sobre la cabeza del tercer metacarpiano. La técnica que se utiliza es KE40 MAS3. Como criterio de evaluación debemos tener en cuenta que la placa demuestre la estructura en su totalidad y la fecha de nacimiento del paciente para verificar la edad cronológica del mismo. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Ricardo Romero. A continuación hablaremos un poco de los protocolos que se tienen en cuenta para la radiografía de articulaciones sacroiliacas. Para este tipo de radiografías existen 3 proyecciones las cuales podemos tomar para poder evidenciar este tipo de articulaciones. La primera es la proyección AP, que es donde el paciente se encuentra en posición supina con rotación interna de las caderas de 15 a 25 grados y se centra en el punto corte entre las espinas ilíacas inferiores y las ínfisis de la pubis, para poder evidenciar así de forma frontal las articulaciones sacroiliacas. Aquí, como podemos notar, tenemos al paciente con la rotación de 15 a 25 grados y se ubica el rayo central
en las espinas ilíacas anteriores y la sínfisis de la pubis. En la siguiente proyección se denomina la proyección de Ferguson, que es igual a la P pero con angulación cefálica de 30 a 35 grados del haz de radiación dirigido al centro de la pelvis, lo cual nos permite una mejor visualización frontal de las articulaciones. La siguiente proyección es la proyección oblicua. La proyección oblicua es perpendicular al espacio articular. Se realiza con rotación de 25 a 30 grados, levantando el lado que se desee estudiar. Por ejemplo, aquí levantamos el lado derecho para poder evidenciar la articulación sacroiliaca de la parte derecha. Como lo podemos ver, nuestra paciente se encuentra en un ángulo de 25 a 30 grados con rotación interna. El protocolo que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un estudio radiográfico de tórax posterior anterior es el siguiente. Para este estudio vamos a estar utilizando un chasis de 14 por 17 pulgadas o de 35 por 43 centímetros. La posición que debe adoptar el paciente es el siguiente. Vamos a tener el paciente en bipedestación con el pecho de frente al buquimural bien pegado. Las manos del paciente deben de ir en la cadera de la siguiente manera. Los codos del paciente deben de ir pegados al buquimural. De esta manera. Esto es con el fin de que las escápulas aladas despejen el campo pulmonar y de esta manera tener una buena visualización y que éstas no se superpongan en la imagen. Lo siguiente que se debe tener en cuenta es pedirle al paciente que levante un poco el mentón. A la hora de realizar el estudio radiográfico, le vamos a pedir al paciente que inspire y que no suelte el aire hasta que nosotros le avisemos. Esto es con el fin de tener una buena óptica del campo pulmonar. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Caterina Espina. El día de hoy les voy a explicar la proyección de órbitas oblicuas. Les presento a mi paciente Matías Camilo. Necesitamos un buquimural, un chasis de 24 por 30 longitudinal. El paciente debe estar en bipedestación y debemos apoyar el zigoma, la nariz y el mentón de la órbita afectada, que en este caso sería esta, para que la cabeza quede en un ángulo de un 50% en el buquimural. El criterio de evaluación, el rayo central debe entrar de forma perpendicular y el criterio de evaluación es que se debe observar el agujero óptico a nivel de la cara media y externa de la órbita. En este caso sería de la cara media y externa. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Carvajal. Voy a hablarles sobre el protocolo para la toma radiográfica de muñeca. Tengo en pantalla dos proyecciones, una PA y una lateral. Voy a hablarles inicialmente de la proyección PA. Indicaciones clínicas: traumatismo, dolor articular a nivel de la articulación de la muñeca, neoplasias, bultos, malformaciones, enfermedades autoinmunes, postoperatorios. Recordemos algunas posiciones de la muñeca: posición neutra, posición en supinación girando lateralmente la muñeca, posición en pronación girando internamente la muñeca. Proyección PA. En este estudio le vamos a indicar al paciente que ubique el brazo sobre el chasis en posición pronación, así como lo vemos en esta imagen. La articulación se halla en el estiloides del cúbito, que va a ser la referencia. Entonces el borde superior del estiloides
queda sobre la articulación de la muñeca. El rayo central lo ubicamos a la altura de la articulación, así como observamos en esta imagen. Seguidamente colimamos. Aquí en esta imagen ya vemos la colimación realizada. ¿Qué se debe incluir en la radiografía? Se deben incluir los carpos, la articulación de la muñeca, el tercio distal del antebrazo y los huesos del metacarpo. Proyección lateral. El paciente debe ubicar la mano completamente lateral, así como observamos en esta imagen. De ser necesario, lo guiamos. El dedo número 1 lo va a sacar hacia la parte interna para despejar la línea de los carpos y que no se superponga el metacarpiano. El rayo central en la articulación hacia la cara medial del radio, directamente sobre la articulación de la muñeca. Se debe incluir el tercio distal del antebrazo, los huesos del metacarpo, aquí los vemos, que nos quede bien los huesos del radio y del cúbito bien superpuestos en forma lateral y colimamos bien. Factor técnico de exposición: foco de 100, un MAS de 10, un KB de 60. Criterios de evaluación imagenológicos. ¿Qué debemos evaluar en la proyección PA? Deben quedar centrados los huesos del carpo. Se debe incluir en la parte superior de la imagen los metacarpos. No se deben recortar los metacarpos. En la parte inferior de la imagen debe incluir todo el tercio distal del antebrazo. Debe haber buena penetración donde se diferencie estructuras óseas de tejido blando. Proyección lateral. Se debe incluir en la parte superior del metacarpo. Parte central, definir muy bien hacia la parte central de la radiografía los huesos del carpo. Incluir también el tercio distal del antebrazo. Definir estructuras óseas referente al tejido blando. Bueno, eso era lo que les quería mostrar en esta presentación. Entonces vimos las proyecciones postero-anterior y lateral de la muñeca. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Espinosa. El día de hoy les voy a hablar sobre el protocolo de la toma de radiografía de tobillo AP. Este estudio radiográfico se toma en un chasis 8x10 o 10x12. Muy buenas tardes, mi nombre es Jimena Espinosa. El día de hoy le voy a tomar su estudio de tobillo. Por favor, sigan mis indicaciones. Leccione por favor esta aquí. El paciente debe estar en decúbito supino. La posición del tobillo debe ser en dorsoflexión. El rayo es perpendicular al chasis y entra por la articulación tibioestragalina. Este estudio nos permite observar la articulación tibioestragalina, la tibia, el peroné y el tomo del astral. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Castrillo. Hoy le voy a hablar sobre los radios X de sasamoideo. Entre los radios X de sasamoideo encontramos tangencial para sasamoideo en el decúbito supino. Para esto el chasis debe ser de 8 por 10 pulgadas a lo ancho del paciente. Debe estar sentado sobre la mesa o en decúbito supino, colocando los talones sobre el chasis. Con una banda se jala la falange de modo tal que los dedos queden flexionados. La pierna y el pie forman un ángulo recto. Es importante mencionar que para evitar solapamiento o superposición de los huesos
sesamoideo con los calcáneos. Se separan los retropiés y del espacio se proyectan los sesamoideos. Hola, mi nombre es José Daniel. Me correspondió el tema de rayos X de cúbito lateral de tórax. Bueno, el rayos X de cúbito lateral de tórax se toma en la posición del paciente en decúbito lateral izquierdo. La radiografía lateral izquierda revelará mejor pues, la región cardíaca, y por la única razón es que el corazón está ubicado en el hemitórax izquierdo. Los criterios radiológicos para una buena toma de un rayos X de decúbito lateral izquierdo es la estructura mostrada, la posición, la colimación y rayo central, y los criterios de exposición. La estructura mostrada, todo el pulmón debe estar en el vértice de los ángulos costrofrénicos y desde el esternón por delante y el tórax de las costillas por detrás. En posición, el mentón debe estar hacia arriba con los brazos elevados encima de la cabeza, y esto impide pues que haya superposiciones en las partes blandas de los vértices. La colimación y rayo central, los bordes de colimación son casi iguales en la parte superior e inferior. La región del ilio y debe localizarse aproximadamente en el centro del rayo del receptor de imagen. Los criterios de exposición es que no haya ausencia de movimientos evidentes, que el perfil se esté bien delimitado y el diafragma y de la trama pulmonar. Los errores comunes del posicionamiento es que bajen el brazo, los movimientos y baja calidad de imagen. Un cordial saludo, compañeros y tutor. Me presento, mi nombre es Andrea Vega Hoyos, pertenezco a la tecnología de radiología de imágenes diagnósticas y vengo a exponer el tema de serie abdomen. Para este estudio radiológico utilizamos un chasis de 14×17. Este estudio de serie abdomen siempre se hace con 4 proyecciones. La primera proyección es tórax posterior anterior bipedestación. La segunda, abdomen antero-posterior bipedestación. La tercera, abdomen lateral, también en bipedestación. Y por último, la cuarta, abdomen de cúbito supino en mesa. Este estudio se utiliza para descartar distensión abdominal, obstrucción abdominal, descartar niveles hidroaéreos y también se mata por trauma cerrado de abdomen. Este estudio se realiza desde el diafragma hasta la sínfisis pubis. Vamos a realizar la proyección radiológica en decúbito supino en mesa. Entonces, procedemos a acostar al paciente en la mesa. Le pedimos que nos colabore, que tenga una posición recta, los brazos al costado, y que al momento de tomar la radiografía tome aire y no respire. Procedemos a sacar la rejilla donde introducimos el chasis 14×17 a lo largo y acomodamos al paciente para tomar la imagen radiológica. Siempre se pone a 1 metro